Bien, hemos leído en Isaías 9 del 1 al 7. Ahora vamos a tener una lectura en Efesios 1 del 3 al 14. Me va a permitir leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leerlo desde el 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Oremos. Padre, hemos cantado que ha sido un maravilloso amor por mí, por nosotros. Tu gracia ha venido a nosotros, se ha derramado en nosotros y en medio de nosotros, de tu pueblo, aquellos que por los cuales tú derramaste tu sangre, Señor. Suplicamos tu guía, la guía de tu Santo Espíritu, para que podamos comprender tu palabra, para que no sea lo que dice el predicador, sino lo que dice tu palabra, Señor. Nosotros somos solo mensajeros para anunciar las virtudes tuyas, Señor. Te alabamos y te glorificamos y suplicamos, oh Dios Todopoderoso, que abras nuestro entendimiento, abras nuestra mente, nuestro corazón, remuevas nuestras entrañas al conocer las verdades de tu palabra, Señor. Guíanos a través de tu Santo Espíritu, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bien. Sí, voy a pedir el favor que si podéis silenciar los móviles. Yo sé que hay cosas importantes que tenemos en casa y todo eso, pero ahora mismo no hay nada más glorioso sobre la tierra que el pueblo de Dios glorifique a su Dios. No hay nada más glorioso. No hay mayor gloria. No hay mayor gloria que esto. Bien, hemos leído Isaías 9 y acabamos de leer Efesios 1 del 3 al 14. Y cada año, en casi todo el mundo, se celebra la Navidad. ¿A quién no le gusta la Navidad, no? Un evento que trae recuerdos, anhelos, regalos, kilos de más, reconciliaciones y por último, en muchos casos, trae deuda. ¿Quién no se ha endeudado para dar un regalo en Navidad? Sobre todo a nuestros hijos. Pero ¿de dónde viene la Navidad? ¿De dónde viene la Navidad? ¿Y cuál es su significado?
Porque claro, aquí vamos todos, vamos a celebrar el 24, Navidad. Pero ¿de dónde viene la Navidad? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hoy no vamos a hablar directamente del tema. Lo más probable es que pasemos por encima o que lo podamos manejar la próxima Navidad, o sea, dentro de un año. Pero hoy no vamos a hablar directamente de la Navidad. Hoy vamos a ver algo un poco diferente. Hablaremos de la doctrina de la unión con Cristo. Caramba, hermano, ¿hay doctrina de la unión con Cristo? Pues sí, hay una doctrina y es fundamental, una enseñanza bíblica acerca de la unión con Cristo. Y lo haremos en dos partes. Como dice Albert Martin en su libro Unión con Cristo, la primera parte tiene que ver con lo que la Biblia enseña sobre la unión del creyente con Cristo. Es decir, sobre la relación que se establece entre el creyente y Cristo, entre tú y tu Señor. Y la segunda parte tiene que ver con los resultados prácticos que esta unión con Cristo produce en la vida vuestra, en la vida del creyente. Bien, la primera tiene que ver con lo que la Biblia enseña acerca de la unión del creyente, la unión del creyente con Cristo. Pero antes de comenzar, dejadme hacer una introducción. Le voy a pedir a nuestro hermano Jorge que lea Mateo 1, del 21 al 23. Y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. ¿Qué traducido es? Que traducido es Dios con nosotros. Amén. Entonces, en esta época muchos recuerdan el nacimiento del Señor Jesucristo, pero no entienden el significado del mismo. De hecho, se celebra sin saber muchas veces el significado. Y pensamos en sus nombres, ¿no? Jesús, el Cristo. Pero aquí en este versículo se le llama Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y cuál es el significado y las repercusiones de Dios con nosotros? Es interesante que todos, cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, ¿qué nombres se nos vienen a la mente? ¿Qué nombres se nos vienen a la mente con el nacimiento de Jesús? El Cristo, el Mesías, Jesús, Jesucristo, Salvador. Pero muy pocas veces le prestamos atención a Emmanuel. Cuando el ángel le dice a José, le pondrá su nombre Jesús, lo que Josué estaba escuchando era Josué. ¿Sí? De hecho, Josué no tenía el nombre por sí mismo. Moisés le quitó el nombre de Oseas y le puso Josué, porque introduciría al pueblo a la tierra. Y era significativo que Jesús era el nombre que el ángel le asignó a Jesús. No fue José, no fue María, fue el ángel que le puso Jesús. Y vemos aquí, estoy citando una profecía del Antiguo Testamento. La Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso está ahí en Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En la Biblia el nombre tiene una connotación sumamente importante. Los nombres en la Biblia, por lo menos en la Biblia, tienen un significado. No son puestos solo por ser puestos. Cuando se refiere a personas, ¿no? También. Pero cuando se refiere específicamente a la persona de Dios, adquiere una mayor connotación. ¿Por qué? Porque el nombre es la forma por la cual Dios se revela. El Shaddai, Elohim. ¿Qué otro nombre os recordáis del Señor?
Jehová Sabaoth, Jehová Jireh, ¿no? Adonai, sí. Adonai Elohenu. Shema, oye Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno, es un Dios. Escucha, oh Israel, Shema, oh Israel, escucha. Entonces los nombres tienen un significado, y sobre todo cuando se refiere a la persona de Dios, porque es una de las maneras como Dios se revela a través de su nombre. Dios se da a conocer a sí mismo a través de los nombres. Y en el caso de ese bebé que nació en el vientre de María, era un bebé tan especial que su nombre es Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, Dios en medio nuestro. Y la pregunta es, ¿por qué Emmanuel? ¿Por qué Emmanuel? Dice Albert Martin que los judíos tenían consigo a Dios habitando entre los querubines. Los judíos tenían consigo habitando, cito, los judíos tenían consigo habitando a Dios entre los querubines, en tipos y sombras, pero nunca como cuando el Verbo se hizo carne. Y su bendita Shekinah se hizo patente entre nosotros en forma de siervo. La Shekinah era la nube de fuego y de humo que estaba presente constantemente cuando el pueblo de Israel era transportado en el desierto. Por la naturaleza, por la luz de la naturaleza, vemos a Dios sobre nosotros. Vemos la naturaleza y vemos, aquí está Dios sobre la luz. Por la luz de la naturaleza vemos a Dios sobre nosotros. Por la luz de la ley vemos a Dios contra nosotros. Por la luz del Evangelio le vemos como Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, participando de nuestra naturaleza y interesado en nuestra salvación. Es importante los nombres. ¿Y esto por qué? En esto consistió la gran salvación que llevó a cabo, continuó con la cita, que llevó a cabo en la unión de Dios y hombre, pues su objetivo era traer Dios a nosotros en lo que consiste nuestra felicidad y llevarnos a nosotros a Dios en lo que consiste nuestro supremo deber. Estaba escuchando el otro día a un pastor y conocido aquí, voy a evitar la publicidad, pero el pastor decía que con relación al texto, ¿no? Que es increíble que la palabra de Dios, escrita durante un periodo de 1500 años aproximadamente, por 40 hombres distintos, tiene un tema central. Un solo tema central. Comienza en el Génesis y concluye en el Apocalipsis. 1500 años, 40 hombres diferentes escribieron la palabra del Señor inspirados por el Espíritu Santo. Él es el autor. Esto es increíble, porque si tú lees la Biblia de principio a fin, verás un hilo conductor. Yo difícilmente me puedo poner de acuerdo con mi hijo para poder escribir por lo menos un párrafo y coincidir, pero es que son 40 hombres y durante 1500 años. Es increíble. Entonces dice aquí que este nombre es tan importante en el contexto del nacimiento del Señor Jesús, que fue profetizado, que fue lo que leímos anteriormente en Isaías 7, 700, casi 800 años antes del nacimiento de Él, que se llamaría Emmanuel. ¿Pero por qué Emmanuel? Vamos a comenzar desde el principio. Tenemos que leer toda la Biblia, pero vamos a comenzar desde el principio. Vamos a darle un repaso casi en línea recta del principio de las cosas, ¿no? ¿Qué pasó en el huerto de Edén? Antes de pecar, Adán y Eva estaba en comunión con Jehová, pero pecaron.
¿no? No cumplieron el mandato de Dios y luego Dios le dio una promesa en Génesis 3:15, el protoevangelio, la promesa de un Salvador que vendría. Bien, de las primeras consecuencias negativas que produjo el pecado en el mundo, ¿cuál fue la más terrible de todas? Les voy a decir cuál fue la más terrible de todas. Se rompió la comunión con Dios. La desobediencia. Ese fue el acto. Las consecuencias: se rompió la comunión con Dios. Vino la muerte espiritual. La muerte entró en el mundo, vino la condenación, y la muerte es separación. Cuando alguien muere no lo vamos a volver a ver, en fotos, lo que sea, pero no vamos a volver a interactuar con esa persona, no lo vamos a volver a ver. La muerte implica separación. Somos conscientes de eso. Bueno, eso pasó en el huerto de Edén. Hubo separación. Hubo separación. El hombre no solamente adquirió, se puede decir de alguna manera, la posibilidad de morir físicamente, sino que también la muerte llegó en ese momento, y esa fue la separación del hombre con Dios. Inicialmente el hombre fue creado para tener comunión con Dios. Todos somos homo religiosos. Buscamos al Creador de alguna manera. La gente sin conocimiento adora el sol, adora las plantas, adora lo que sea, pero adora algo. Incluso el ateo tiene un objeto de adoración, de devoción, y sigue y tiene fe en algo. No hay personas sin fe. Todos los hombres por naturaleza somos religiosos. Bien, pero hay una cosa que hizo que Dios se preocupara por esa comunión, y está implícita en el nombre Emmanuel. Vamos a ver, dice aquí que en los diferentes pactos que vemos de la Biblia, vemos aquí que había una relación, un pacto de Dios con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham. ¿Y cuáles son las promesas contenidas? Una de las promesas contenidas en ese pacto. Una de las promesas contenidas en ese pacto es: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo y habitaré en medio de ti. En el Antiguo Testamento, ¿dónde se manifestaba la presencia de Dios de una forma especial? Inicialmente en el tabernáculo. El tabernáculo implicaba que Dios estaba en medio de su pueblo. Luego cambia el templo. Dios estaba en medio del templo. Por eso cuando la gloria de Dios descendió sobre el templo, los sacerdotes salieron porque no podían ministrar, porque era Dios en medio del pueblo. ¿Y sabéis una cosa? Dios está aquí. No en este local, que también, porque Dios es omnipresente, pero Dios está aquí, porque Dios tabernaculizó. No existe, pero es una manera de decirlo. Hizo su morada, puso su tabernáculo en medio de su pueblo. ¿Qué es lo que significa Emmanuel? Nosotros. Bien. Me voy a saltar una parte, pero podéis... Mateo 1, del 21 al 23. Vamos al final de Mateo. Mateo. Y solamente estoy hablando de Mateo. El final. Versículo 20 del capítulo 28. ¿Qué dice? 28, versículo 20. ¿Sí?
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Qué dijo en Mateo 1? ¿Que se llamaría qué? Que traducido es Dios con nosotros, ¿no? ¿Y qué dice en Mateo 28:20, el último? Dios va a estar con nosotros, está con nosotros, está en medio de nosotros. Eso es lo que significa la Navidad. Y cuando nosotros venimos a adorar a Dios en su santo templo, que es Cristo Jesús, porque cuando Cristo Jesús le dijeron, hablaban con él y discutían con él, le dijeron, uno mayor que el templo está aquí, destruid ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Están locos, 40 años han tardado para construir el templo. Estaba hablando del templo de tu cuerpo. Y nosotros somos piedras vivas de ese templo. Por eso hay que, teológicamente hablando, ser muy meticuloso a la hora de decir ciertas cosas. Por ejemplo, yo no le llamo a la iglesia, a este local, yo no le llamo el templo. Yo procuro siempre decir el local donde se congrega la iglesia del Señor. Es importante porque tú eres la iglesia del Señor. Amén. Tú eres el templo del Espíritu Santo. La Shekinah, la gloria de Dios está ahora mismo aquí. Imaginaos en el desierto, no existía iluminación. Está la gloria de Jehová en la noche en una columna de fuego y el pueblo está alrededor. La iluminación, el espectáculo que debió haber sido eso. Lo veían desde lejos y tenían miedo cuando venía el pueblo de Israel y el Señor en medio de ellos. Luego de día la nube en ese desierto y los pueblos temían de ver al Señor en medio de su pueblo. Eso es lo que pasa aquí cada domingo. La gloria de Dios desciende porque Cristo Jesús es el rostro, la gloria de Dios. Y nosotros contemplamos su gloria cada día. Amén. Su misericordia, su amor, su bondad, su compasión. Nosotros somos pecadores. Sin embargo, Él es santo. Y Él nos dio de su Espíritu Santo. Y así como es posible que nosotros seamos santos, es porque la parte bendice el resto. El Espíritu Santo bendice a su iglesia y por eso somos santos. Porque mayor es la santidad de Dios que nuestro pecado. Podemos traicionar a Dios, podemos ofenderlo, podemos hacer cosas graves en contra de su voluntad, pero no podemos separarnos de Dios, porque Dios nos tiene a pesar de todo. Bien, aquí está la clave. No era una venida de Dios para juicio la venida de nuestro Señor Jesucristo. No era una venida de Dios para juicio, era una venida de Dios para bendición. Y no existe mayor bendición para el hombre sobre la tierra que disfrutar de la bendición con Dios. Y el problema es que nosotros somos pecadores. Y Dios nos dio maneras, formas para acercarnos a Él por medio de los sacrificios, de corderos y cosas que eran figuras de una realidad superior, hasta que vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Alguna vez os han llamado a la casa en medio de una fiesta y vosotros habéis dicho, ven, aquí está todo el mundo? No quiere decir que está todo el mundo, simplemente quiere decir que está el mundo de aquellas personas que se suponía que iban a ir a esa fiesta. Y la persona que oye supone exactamente lo mismo. No va a decir a todo el mundo está el presidente, no, está sencillamente todo el mundo que se supone que va a estar ahí. Igual pasa con este versículo.
El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De qué mundo? Del mundo por el cual iba a morir. Sí, así que cuando Cristo nace, y nace para morir, que se nos olvida, Cristo nace y nace para morir. Muchos hermanos no entienden que lo más importante de este niño es la misión que trajo, y la misión era hacerse hombre y morir en la cruz. Esto de celebrar ese niño está sentado ahora mismo en el trono. Ese niño está sentado en el trono, reinando. Ese niño ya no es niño. Ese niño es Rey Supremo, soberano. Leímos en Isaías 9. ¿Cómo se le llamaría? ¿Y llamará su nombre? Voy a leerlo. Es maravilloso. Dice: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Reina y vive. Por eso es que nos congregamos aquí, porque el Señor dijo, consumado es, hecho está, tetelestai. Él se sentó en su trono. Cuando le vieron, se fue a sentar en su trono a gobernar y a tomar la posición que tenía antes de venir y encarnarse como Jesús. No se nos olvide que ya no podemos estar pensando en el niño, porque ese niño creció y vivió una vida perfecta y murió por nosotros, y su justicia se nos imputó a nosotros y nuestras culpas se le imputó a él, y murió y resucitó al tercer día, y está en medio de nosotros a través de su Santo Espíritu. El niño creció. Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que Cristo trajo fue muchísimo más glorioso y está encerrado en este pequeño nombre, Emmanuel. En Cristo se cumple el sentido más alto de la presencia de Dios, más alto que el tabernáculo, más alto que el templo. Es Dios mismo en ti, que crees en Cristo Jesús. Y si no crees, amigo, estás a tiempo, estás vivo, búscale. Veamos una cosa, Juan 1:1 dice así: en el principio era, voy a leerlo literalmente, era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el principio, en argé, en jólogos, era la palabra. Caí, jólogos, y la palabra en prostonteon. Y la palabra estaba cara a cara con Dios, en prostonteon. En teón, en jólogos, y Dios era la palabra, dice el texto griego. No acostumbro mucho a utilizarlo, pero es que Dios era la palabra. Y dice así, versículo 14 de Juan 1, y aquella palabra se hizo carne. Y aquella palabra, la cual es Dios, se hizo carne. Y habitó, o sea, puso su tabernáculo, tabernaculizó entre nosotros, en medio de nosotros. Y vimos su gloria. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que el pueblo de Israel iba haciendo cuando iba por el desierto era ver la gloria de Dios constantemente delante de ellos. Cuando estaba el templo y el sumo sacerdote entraba una vez al año, estaba la gloria de Dios en medio del pueblo. Cuando nosotros venimos y nos congregamos en la iglesia cada domingo, venimos a ver la gloria de Dios y no hay nada más grande cada domingo que venir a glorificar a ese Dios que mora en medio de ti. Es glorioso, esta tierra en este momento es santa.
una vez abandonemos este local, pueden montar hasta una discoteca si quieren, porque la iglesia ha salido. Pero cuando vengamos nuevamente aquí, aquí estará la gloria, la Shekinah de Dios otra vez el próximo domingo. Y el martes, y el jueves cuando venimos a orar. Y los viernes cuando nos reunimos en las casas. Y los sábados también, hermano. Es por eso que vemos aquí a Juan utilizando el lenguaje del tabernáculo, porque la palabra que usa Juan, que no se puede traducir al español, es tabernaculizó. Hizo su morada en medio de nosotros. Dios hizo su morada en medio de nosotros. ¿Qué es? ¿Qué dice el Señor? Vendré a vosotros y haré morada en vosotros. Juan 14. ¿Qué luego le dice el Señor en otros textos de la Biblia? No os dejaré huérfanos. Enviaré otro consolador, porque Él es el consolador. Pero hay otro consolador que es el Espíritu de verdad. Sí, las arras de nuestra herencia. El Espíritu que ahora mora en nosotros es contrario al Espíritu que ahora mora en los hijos de desobediencia, entre los cuales estábamos nosotros. Pero ahora hemos sido santificados por su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios bajó porque Dios subió. Dios el Hijo subió y envió ese Consolador y está con nosotros y su nombre es el Espíritu Santo. Juan usa este lenguaje porque él está en su mente pensando en ello. Así que lo que simbolizaba el tabernáculo, lo que simbolizaba el templo, era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y Jesús es el cumplimiento de esa gran promesa de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora bien, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos la doctrina de la unión con Cristo? Después de lo que he dicho, seguramente os podéis imaginar. Casi seguro. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos la doctrina de la unión con Cristo? Primero, porque nuestro Señor Jesucristo es el principal personaje en las Sagradas Escrituras. Él dijo en cierta ocasión: yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿no? El apóstol Pedro dijo en ninguno, vamos a leerlo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Jesucristo es supremamente importante y único, no solamente por la razón de lo que Él es, sino también por lo que Él hizo a favor de pecadores como nosotros. Por eso es importante, amados hermanos, que entendamos la unión con Cristo. El Nuevo Testamento enseña claramente que ambos, la persona y la obra de Cristo, ocupan el puesto central en la salvación. Con igual claridad, enseña que el modo por el cual los hombres y las mujeres obtienen esta salvación es la unión con Cristo. Por eso leímos como segunda lectura Efesios 1 del 3 al 4. En Cristo es una expresión ignorada por la iglesia. En Cristo es una expresión ignorada por la iglesia, pero es crucial, porque la palabra de Dios usa esta expresión para describir la vida cristiana. Al estar unidos a Jesucristo, los creyentes se transforman en ciudadanos de un nuevo reino, ¿no? Es a través de esa unión con Cristo
que los creyentes experimentan las riquezas del Evangelio. Tú no puedes saber la gloria, el honor. Intelectualmente puedes saber algunas cosas, pero tú no vas a experimentar las riquezas del Evangelio si no estás en Cristo. Si no estás en Cristo, no vas a experimentar las riquezas del Evangelio. Podrás venir a la iglesia, podrás participar de las cosas de la iglesia, sentirte bien, cómodo. Voy allí porque hablan bien. Voy allí porque no hacen mucho ruido. O cualquier otra cosa. Pero venir porque en Cristo Jesús vemos las riquezas del Evangelio es solo para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las realidades espirituales que Pablo expresa en Efesios 1? Yo sé que estamos estudiando el libro de Efesios, sé que el pastor Patricio ha estado haciendo un estudio sobre los Efesios, pero creo que vale la pena darle una buena lectura otra vez a Efesios 1, del 3 al 14. ¿Cuáles son esas realidades espirituales que Pablo presenta en este pasaje? B.B. Warfield, a él se le atribuye una frase. Efesios 1 nunca debería ser leído en la iglesia. Debería ser siempre cantado. Efesios 1 no debería ser leído en la iglesia, debería ser siempre cantado. Yo me imagino por qué lo dice. ¿Y sabes una cosa? ¿Cuántas veces aparece la palabra cristiano en el Nuevo Testamento? ¿Y en cuáles contextos aparece? ¿Cuántas veces aparece la palabra cristiano en el Nuevo Testamento? Una fue dicha el domingo pasado. ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado? ¿En dónde lo estaba diciendo? El pastor predicó acerca de ¿qué? ¿Qué libro? Ay, no. No puede ser. A ver, un poquito de respeto que el pastor está todavía aquí. Hechos 11, 26, dice así. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. No Antioquia. Antioquía. En Antioquía no hay arepa. A lo mejor cuscús. Pero hermanos, no olvidemos que lo que venimos aquí a hacer cada domingo es alimentarnos de la palabra de Dios. No olvidemos la palabra del Señor. Siguiente texto donde aparece la palabra cristiano, Hechos 26, 28. Y aquí dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Por poco me persuades de ser cristiano. Es hermoso el diálogo que hay entre Agripa y Pablo ahí, ¿no? Pablo predicándole a Agripa, y Agripa casi convencido. Y por poco me persuades de ser cristiano. Y la tercera vez donde aparece es en primera carta de Pedro 4:16, en la cual dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Si alguno padece por ser cristiano, no se avergüence, glorifica a Dios por ello. La palabra cristiano era un término de odio peyorativo en el principio. Así que cuando lees en el Nuevo Testamento, las palabras que se usan normalmente es discípulo o el camino. Siempre los discípulos, los del camino, encontráis estas palabras constantemente. ¿Sí? Y si le preguntásemos a Pablo, tenemos que preguntárselo. Cuando estemos en la gloria del Señor, veremos a Pablo también. Si le preguntásemos a Pablo cuál sería, cómo le gustaría hacerse llamar,
Lo más probable es que se hiciera llamar un hombre de Cristo. Un hombre de Cristo. En 2 Corintios 12 dice así, que Él está en Cristo. El que está en Cristo, en Cristo. Nueva criatura es. Estamos en Cristo. Una pequeña preposición y un gran sustantivo. En Cristo. En Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Quizás deberíamos reflexionar acerca de que lo más importante en nuestra vida es estar en Cristo. Vamos a leer un momentito Efesios y veamos cuántas veces nos aparece aquí en Cristo o algo similar a en Cristo. Del 1 al 14 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles. Yo puedo decir, podemos leerlo todos, podéis citarlo y cuando yo paro, vosotros decís la sentencia que viene siguiente. Y veréis cuántas veces está. ¿Tenéis vuestras espadas? Vamos a afilar la espada entonces. Efesios 1. Dice así, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos también vosotros, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuántas veces vimos en Cristo, en Él? Muchas. Pablo utiliza estos términos alrededor de 80 veces. Solo, estoy hablando solo de Pablo, ¿eh? Pedro lo utiliza, Juan lo utiliza. Pablo dice, nos hizo aceptos en el amado. Entonces, la importancia, y por eso no quería hablar de la Navidad, porque Cristo está sentado en su trono. Cada año me convenzo más. A mí me encanta la Navidad. Me fascina las reuniones familiares, las comidas. Me fascinan los regalos, la emoción, las luces y todo eso. Estábamos escuchando a Sugel y él decía, me encanta la Navidad. Yo soy un naturista. ¿Qué puede ser más natural que un puerco en Navidad? ¿Ah? Un chicharroncito. ¿Ah? Hay que ser naturista, nos encanta la comida y reunirnos en torno a la persona de Jesús. Es hermoso celebrar la Navidad si entendemos que Dios está en medio de ti, está en medio de la iglesia, pero también habita en ti. Y para eso tenemos que entender
quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Por qué Dios se humanó? No voy a citarlo ahora, pero Filipenses 2:7, todo, pero Filipenses 2:7 dice una cosa muy bonita. Aquí está, Filipenses 2:7, dice así. Desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, morfos, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació, se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, Dios, habiéndose humanado, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre? Curios. Oh, Curios. Señor, cuando los jóvenes, los adultos, los ancianos en el Nuevo Testamento decían Señor, estaban diciendo Jehová. Pero en la Septuaginta, por respeto, cambiaron el nombre de Jehová y para no utilizar el nombre de Jehová dijeron oh Curios o Kyrios. Kyrios. Y combinaron las letras y bueno, Kyrios. Entonces cuando Tomás dijo, Señor mío, Curios mío y Dios mío, estaba diciendo Jehová. No como los testigos de Jehová que dijo, Señor mío, y luego miraron para arriba y Dios mío. Esto es una sentencia paralela, esto no se puede separar. Le está diciendo al mismo Curios, al mismo Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Curios, tú eres mi Señor, tú eres mi Jehová y tú eres mi Dios. A veces se quejan de que Tomás era el incrédulo. ¿Sabes que estaban en ese cuarto, no? Reunidos en el aposento alto, porque todos eran incrédulos. Todos los que estaban en el aposento alto antes de que apareciera el Señor eran incrédulos. No creyeron a las mujeres, no creyeron siquiera el anuncio de aquellos que estaban en camino de Emaús. No creían. No juzguemos a Tomás tan fácilmente. Él no se había apartado, él simplemente no estaba en el momento cuando vino la primera vez. Pero Dios es amoroso y misericordioso y le dijo, voy a repetir exactamente las mismas palabras con un propósito. Las palabras que dijo Tomás las voy a repetir el próximo domingo. Por eso nosotros nos reunimos en domingo, día del Señor. El primer día de la semana nos reunimos por esa institución que Dios, nuestro Señor Jesucristo, estableció. Nos reunimos el día del Señor. Él es nuestro Shabbat. Y Él como Señor le dijo a Tomás, ven, pon tu mano aquí en la herida, mira mis heridas, toca mi llaga y no seas incrédulo, Tomás. ¿Y qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Y nosotros creemos que ese testimonio es verdadero, porque mayor es aquel que cree sin haber visto. Amén. Y nosotros estamos aquí y no hemos visto, pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo está sentado en su trono y reina. El mundo puede estar en una, podría decir, bueno, vamos a ponerlo más, en una locura de Navidad. Pero nosotros esa locura la celebramos cada domingo. Y cada día cuando nos sentamos delante del Señor a orar y a decirle, Señor, tú que habitas en mí, tú que estás en mí, gracias porque me has santificado. Soy un pecador, pero tú, por tu Santo Espíritu, me anhelas celosamente y me redarguyes de pecado y me perdonas.
me corriges y yo me arrepiento y te busco de corazón porque tú dijiste que ibas a estar en medio de nosotros y estás en mí, Señor. Y te alabo, Señor, porque me reúno cada domingo con tu iglesia y en ese momento somos un templo vivo donde habitas tú en medio de nosotros y la gloria tuya debería iluminar este vecindario. Y parece que nuestra gloria, la gloria del Señor, la tapamos con nuestra incredulidad. Es importante la doctrina de la unión con Cristo. Nunca debemos dejar de pensar en Dios sin pensar a la vez en la relación de Dios con su propio Hijo, su Hijo amado. Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como tal, Él es la fuente de donde viene toda bendición espiritual para con los hijos indignos de Adán. Todas estas bendiciones espirituales vienen en Cristo. Nos llegarán mediante nuestra unión con Cristo. Esta unión con Cristo es la única posibilidad de recibir alguna bendición de Dios. Si no estás en Cristo, hay un gran problema. Estás fuera de Cristo, lo cual quiere decir que estás en tus delitos y pecados. Y ese es un problema. Quizás no lo veas ahora, pero que no te pase como el rico que despertó en la eternidad y estaba en un lugar de tormento. Ahora tienes la oportunidad de arrepentirte y conocer a ese gran Dios. En Cristo, en quien, en el amado, por medio de Jesucristo, en Él, 11 veces nos escogió en Él. El versículo 4 dice aquí, en quien tenemos redención, versículo 7. Y podemos distinguir 3 clases de bendiciones. Creo que vamos a terminar con esto. 3 clases de bendiciones. Primero, Dios escogió a su pueblo. Versículo 4, nos escogió en Él. Nos escogió en Él. Versículo 5, habiéndonos predestinado. Eso es, Dios escogió a su pueblo. La segunda bendición, Dios salvó a su pueblo. La gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, versículo 6. Tenemos redención por su sangre, versículo 7. Y tercero, Dios sella a su pueblo. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 13. 3 bendiciones. Dios escogió a su pueblo, Dios salvó a su pueblo y Dios sella a su pueblo. En otras palabras, como dijo en otra parte la palabra de Dios, el que comenzó la obra en vosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Dios está aquí, Dios está con nosotros, Dios está en medio de nosotros, Dios está por nosotros. No deberíais tener miedo a la muerte, porque aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. No debes tener miedo a la muerte, porque Él venció la muerte. Y nuestra historia, la historia de la redención, se extiende hacia la eternidad. No tengas miedo a la muerte. Solo aquellos que no conocen a Cristo deberían estar preocupados. Y es nosotros los que deberíamos proclamar esa esperanza de vida en Cristo. El carácter y la obra de Cristo son los temas centrales a través de sus páginas de la Escritura. Esto es cierto, pero el de la unión con Cristo muestra la manera como Dios planeó, obtuvo y trajo la salvación a ciertos pecadores como nosotros. Hoy, como cada domingo, celebramos que el Señor nació, vivió una vida santa y perfecta.
murió en una cruz, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios, en la majestad de las alturas. Y algún día vendrá en gloria por nosotros. Amén. No olvidemos esto, comprométete con el templo del Señor, comprométete con la iglesia del Señor. Si no lo has hecho, es el momento, nunca es tarde. Nunca es tarde si la dicha es buena, dicen por ahí, ¿no? Y la dicha es magnífica, es eterna. Si no te has arrepentido, arrepiéntete. Entra en comunión con Dios para que estés en Cristo y todas las bendiciones espirituales del Evangelio las puedas ver como esa gloriosa Shekinah. Cristo es nuestra esperanza de vida y en Él nos movemos y vivimos y somos. Y apartado de Él, nada podemos hacer. Que el Señor les bendiga y les tenga a bien guardar su santa palabra y lo que hemos aprendido hoy. Vamos a hacer unos estudios de la unión con Cristo, pero bastante detallados, y si estáis interesados en conocer cuál es vuestra relación con Cristo y cuáles son las promesas que Dios tiene para su pueblo, solo es preguntar a Patricio, a Julian, a mí, a Valeria, a cualquiera de los que estamos aquí, y haremos el estudio un poco más particular. Oremos.